iniciar con el tema con esta presentación que tiene que ver con la situación de los proyectos. Resulta que nosotros, este ejercicio que estamos haciendo en introducción de la ingeniería, que se basa en identificar los problemas que se están generando en el entorno, en nuestro territorio, en nuestras empresas, esa es la base para la generación de proyectos de inversión, para la generación de cualquier proyecto en una entidad ambiental. Para, si ustedes son asesores independientes, puedan desarrollar propuestas que incluso entidades del exterior las puedan financiar. Resulta que las metodologías, cada metodología es diferente y hay diferentes maneras, digamos, en el gobierno se tiene una metodología donde se tiene que ir llenando los datos que van solicitando. Antiguamente se descargaba un software en el computador, en el equipo, ahora ya no es así. Ahora todo es por la web, entonces básicamente se suben formularios que ustedes van alimentando. ¿Qué sucede? Que siempre partimos del ejercicio que estamos haciendo, de identificar la problemática y ustedes generar esas estrategias de solución y ir caminando en ese sentido para enfocar cuál es la mejor solución a la problemática. Entonces, allí es cuando decimos que son impactos, son proyectos de alto impacto, porque son proyectos que tienen un rumbo y está dirigido a dar resultados, a dar soluciones a las necesidades de una comunidad. Entonces, teniendo esa parte clara y sabiendo nosotros que lo que estamos haciendo precisamente es adquirir una destreza para enfrentarnos el día de mañana a nuestro propio trabajo, pues a mí me parece muy interesante y en el sentido que el proyecto de ustedes, si es de investigación, también estaría basándose en estas herramientas. Los principales motivos que originan fracasos en el cumplimiento de los proyectos. Tenemos 21% de cambios en los objetivos definidos a nivel estratégico. Tenemos el 31% de no utilización o mala utilización de metodologías de trabajo. El 48% de problemas humanos de conducción, comunicación y conflictos entre la gente. Bueno, definitivamente cuando nosotros hablamos de los objetivos estratégicos, nosotros tenemos que enfocarnos precisamente en esa problemática que estamos identificando y qué causas, qué está generando ese problema. Y ahí es donde empezamos a hacer nuestro recorrido. Esta diapositiva que habla del banco de proyectos es para mencionar lo que les decía anteriormente, donde nosotros tenemos como fortaleza de adquirir esta competencia de que nosotros podemos generar proyectos. Vamos a visualizar el trabajo que hemos estado haciendo, donde nosotros tenemos un problema central, que es el tronco. Este es el esquema o la simbología de la identificación de árbol de problemas que todos estamos trabajando en este momento. El problema central va a ser el tronco, pero nosotros tenemos unas causas directas. Y estas causas directas que hemos identificado en nuestro árbol de problemas van a tener unos efectos directos. Y de la misma forma, estas causas directas generan causas indirectas y efectos indirectos. Esa es la construcción del árbol de problemas. Fíjense que está representado los efectos por las ramas, que finalmente vamos a tener esa descripción y esa simbología. En el árbol de problemas, ¿qué pasa? Primero se escoge el tema específico de análisis. Entonces ahí es donde yo les decía, bueno muchachos, para generar esa
esa identificación del problema, ustedes tienen que ver qué necesidades hay en la empresa donde están trabajando. Yo les comentaba que lo podían hacer dentro de lo que les gustaría, en qué parte les gustaría desempeñarse como profesionales. Precisamente colocábamos el tema de mi caso, que era la parte de minería, los drenajes ácidos de roca, ese tratamiento. Entonces empezamos a hacer la escala de cada una de las identificaciones de las causas y los efectos. Se plantean ideas negativas relacionadas con el tema objeto de análisis, lluvia de ideas. En este punto yo quisiera pedirles el favor que ustedes cuando estén haciendo este ejercicio generen un Zoom de encuentro entre los participantes y ese Zoom de encuentro lo graban y ese link va a formar parte del trabajo que ustedes me van a entregar. Es la evidencia de que ustedes están trabajando en equipo y cómo lo hacen. Entonces, en esta lluvia de ideas se van a identificar las causas del problema central. Aquí se supone que todos estarán participando en identificar las causas de ese problema que van a trabajar. Los efectos directos. Hablamos de que en el trabajo de ustedes van a identificar por lo menos 3 causas y 3 efectos. Se elabora un esquema que muestre la relación de causa y efecto en forma del árbol, sus raíces. Bueno, es lo que es el esquema que hemos venido trabajando convencional. Y una vez identificadas las causas e identificados los efectos, se formula brevemente el problema central. Deben describir ese problema. Se revisa el esquema completo y se comprueba su lógica e integridad. Esos son los pasos del árbol para la construcción del árbol del problema. Ahora nosotros vamos a hacer esa descripción de ese planteamiento del problema. Formular el problema como un estado negativo. Verificar que la idea del problema responda en realidad a la pregunta formulada. Escribir cada problema en forma independiente, no mezclar 2 problemas en uno. Bueno, básicamente esta es como la lluvia de ideas para plantear el problema central, ¿no? Un problema no es la ausencia de la solución, sino un estado existente negativo. Sería incorrecto afirmar que no hay pesticidas, ya que los pesticidas son una solución, no un problema. Mientras tanto, sería más adecuado decir la cosecha es destruida por plagas. Organizar las ideas con formación de grupos de problemas similares. Identificar cada grupo de problemas y darle un nombre. Esto determina el título de cada grupo de problemas. Ampliar una fase explicativa a lo que significa cada grupo de problemas. Bueno, aquí nosotros estamos enfocándonos en identificar un problema en una comunidad, pero realmente ustedes yo creo que en estos momentos ya tienen sus problemas definidos. Voy a irles preguntando al azar. María Alejandra Ortiz, ¿tienes ya identificado el problema tuyo? Profe, yo ya le había dicho que yo iba a trabajar sola. Sí, pero ¿ya lo tienes identificado? Sí, señora, estaba pensando en la calidad del aire en Bucaramanga que se ha venido presentando pues últimamente altos niveles de concentración. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio en este momento. En este momento cada uno va a escribir el planteamiento del problema de trabajo. Señora. Ok. Bueno, ¿quién quiere participar? Yo, profe. A ver, ¿cuál es tu nombre? Profe, Edwin Becerra. Profe, habíamos hablado con los compañeros sobre problemáticas asociadas al tratamiento de aguas, especialmente a los vertimientos generados por las industrias, el campo de la agricultura y las residuales por las zonas urbanas.
ustedes, mi planteamiento de problema podría ser disminución de la salud pública a causa de vertimientos mal direccionados. Disminución de la salud pública. A causa de vertimientos mal direccionados. Bueno, yo le cambiaría mal direccionados porque básicamente ahí queda como confuso, ¿no? Sí, señora. Nosotros tenemos que definir hacia dónde está apuntando el trabajo tuyo y hacia dónde apunta la solución. En este planteamiento, básicamente tú ya debes tener la propuesta o la estrategia de solución, ¿no es cierto? Cuando se enfocan en un problema. Para ti, ¿cuál sería esa estrategia? ¿Cuál estrategia sería? Pues primero mirar qué contaminantes están siendo vertidos en el cuerpo de agua, dependiendo de las industrias, Pero para poder tratarlas. Por eso, tienes muchas industrias, entonces ahí sí, empiezas a tornarse como complejo más complejo. el planteamiento. Entonces aquí este ejercicio es muy interesante porque cuando ustedes estén planteando los objetivos, fíjense que el proyecto que ustedes propongan no sea tan costoso económicamente. Ahí empieza uno a mirar. Y lo otro más que los costos es establecer límites en esos objetivos. Entonces, como de ese problema central me va a salir mi objetivo general, yo Sí, tengo claro. que establecer límites. Si es en un territorio, entonces, porque por ejemplo, yo tengo que decir el área metropolitana de Bucaramanga, si es sobre una quebrada, entonces establecer en qué tramos de la quebrada voy a trabajar, ¿sí? Ah, listo, Porque profe, de nosotros, pronto. así como lo estás planteando, entran Del todas mundo. las industrias, entran. O sea, no se especifica un límite de trabajo, ¿no? Ah, listo, profe. Entonces, tenemos Bien, que, bien. Profe, piénsenlo un poquito mejor. ¿puedo? Sí, a ver quién más quiere participar. Sebastián Lana, profe. Bueno, profe, nuestro grupo con Sebastián, Andrés Alvarado y Manuel Guerra. Sí, es importante que de una vez me digan el grupo. Sí, también ahí le Sebastián aclaramos un poco. Aldana, ¿con quién está, perdón? Caterine Molano, Caterine Molano. Andrés Alvarado y Manuel Guerra. Profe, disculpe, le digo los nombres de mi grupo. Sí, Para que por los favor. conozcan. Listo, profe. Quien habló fue Edwin Becerra, Ángela Ortega, Michael Olaya y Camila Corredor. Michael Olaya, Edwin Sí. Becerra, Camila Corredor, ¿y quién más? Y Ángela Ortega. Ángela Ortega, gracias. Listo, sí, señor. Profe, pues nosotros vamos a comentar un poco y con lo que vamos a comentar vamos a aclararle un poco las dudas a nuestro compañero Edwin para que se enfoque en qué tipo de vertimiento va a trabajar. Gracias, compañero, gracias. Listo, papá. Bueno, en nuestro grupo vamos a trabajar con el vertimiento que genera una avícola o las avícolas de Colombia, ¿no? Que utilizan más que todo los mismos químicos, los mismos insumos que se pueden ver reflejados en un mal vertimiento. Entonces a ese vertimiento le vamos a hacer un seguimiento, el cual pues consta de la avícola, tiene como objetivo principal contratar un laboratorio que le haga un estudio a los parámetros físico-químicos a ese vertimiento. Y esos resultados se van a comparar con la normatividad vigente colombiana, que en este caso para los vertimientos es la resolución 631 del 2015. Entonces, al momento que el laboratorio que contrate la avícola y muestre los resultados de los contaminantes que se están generando en ese vertimiento, se van a comparar con, creo que es el capítulo 6 de la norma que nos habla de los, sí, es el capítulo 6 que nos habla de los parámetros físico-químicos,
que se evalúan los vertimientos de, sí, no dice como tal avícolas, no lo tengo en este momento, dice ganado ovino, no, esto, bueno, de los pollos, ¿cómo se diría? Es que no la tengo en este momento. Entonces entonces lo que se hace es, sí, es esa comparación a ver si está cumpliendo o está incumpliendo con los parámetros, sí, con los límites máximos permisibles que establece la norma. Entonces ese es nuestro objetivo principal, mirar esto, los contaminantes de los vertimientos que se generan en las avícolas. De todo lo que dije, sí, más o menos se entendió el objetivo. Profe, Claro, compañero. Gracias. Aportar, Me explicó. Caterine, creo que quieres comentar algo. no, profe, es que pensé que no estaba escuchando lo que mi compañero estaba diciendo. No, Pero, sí, Sí, te estoy entró más escuchando claro. muy atenta. encerrando todo lo que mi compañero pues dice es esto, básicamente la contaminación de los cuerpos de agua generados en una avícola, ¿sí? Pues nosotros lo vamos a aplicar de pronto en una empresa acá en Bucaramanga, ¿sí? Pero pues teniendo en cuenta que el 90% de las avícolas, por no decir el 100%, esto tienen el mismo tratamiento de sus aguas, que muchas veces es muy poco el tratamiento que realizan estas industrias. Bueno, entonces para definir, vamos a definir el problema. Tú dices, tu compañero dice que vertimiento que genera una avícola. Básicamente él tiene enfocado dónde van a trabajar, pero ahorita vamos a describir o vamos a plantear el problema. Tú dices que el problema es la contaminación de cuerpos de agua generados por una avícola, ¿sí? Sí, eso es lo que Y profe, tenemos ese es el planteado. objetivo, ese es el problema. El problema. Lo cuales lo generan todos los procesos químicos, procesos físico-químicos, y esto como también la gallinaza, la pollinaza, Sí, bueno, que eso se ve reflejado en el vertimiento. elementos que estas empresas o industrias manejan. Yo encaminaría el problema, porque escuchándolo a ustedes precisamente dicen que todas estas empresas tienen el mismo sistema de tratamiento y no es eficiente, ¿no es cierto? Algunas empresas tienen un sistema de tratamiento. Me imagino que igualmente habrán empresas que no tienen sistema de tratamiento. Sí, profe, al igual eso se vería reflejado el buen funcionamiento con los resultados Por eso de mi los compañero que se hablaba de hacen. como de una especie de revisión o de evaluación a las empresas o a una determinada empresa, a ver de pronto el caso de esta, si tiene y si cumple los procesos. Ahí es donde se va a ver reflejado si la problemática, sí, o sea, si la empresa cumple o incumple con los límites máximos permisibles que establece la norma, porque prácticamente de eso es que nos vamos a basar, ¿sí me hago entender? O sea, mirar los resultados, a ver si la empresa está generando, Sí, porque es que no se va a eliminar por completo el contaminante, lo que se desea es reducirlo, ¿sí? Y se reduce de unos límites máximos, como dice la norma, límites máximos permisibles. O sea, no se bueno, elimina. ustedes tienen muy claro todo el desarrollo del ejercicio que estamos haciendo, me parece muy bien, la verdad es muy interesante el tema. Ahorita estamos haciendo el planteamiento del problema, entonces yo los escuchaba para ver esa lluvia de ideas que tenían con respecto, digamos, al trabajo que van a desarrollar. A mí se me ocurre que el problema que ustedes van a tratar es el incumplimiento de la normatividad de vertimientos generado por la industria avícola.
Eso, profe, le quedó súper bien ese. ¿Sí? Ahí ve la profe. Entonces, así de esta manera vamos a seguir trabajando con los otros compañeros para que vayamos sacando la problemática central y de esa problemática se van generando, ya ustedes tienen la posibilidad de empezar a sacar esas causas. Y las causas ya ustedes las mencionaron ahorita, es simplemente que se reúnan, aprovechen y empiecen, porque fíjense que ahí me mencionaron varias causas de una vez, entonces ya empieza a salir el árbol de problemas como tal, ¿no es cierto? Sí, Bueno, señora. aquí me está avisando que tengo como 5 minutos de tiempo, pero volvemos a entrar porque me interesa que entre todos sigamos haciendo el ejercicio, ¿sí? Bueno, Listo. gracias. Listo, Ahora, profe. ¿quién más sigue? Eduardo Silva. Eduardo, Esto, cuéntame. profe, pues nosotros pensamos frente a la deforestación en la selva amazónica, frente a las actividades de minería ilegal, extracción de madera y a la ganadería. Pues de acuerdo que es como conocido como el pulmón del planeta prácticamente por contar con más de 6 millones de kilómetros de selva tropical que se ha visto afectada frente más que todo en la parte de Brasil por la actividad ganadera, eh, al talar los árboles. Entonces, que eso ha presentado como la invasión del espacio de las comunidades indígenas, también en la parte de pérdida de capa vegetal, eh, como el daño que se le está generando también al uso del suelo. Entonces, es una problemática que se extiende bastante, pero nosotros nos vamos a ver reflejados a eso como a la deforestación ambiental. Bueno, entonces básicamente ustedes tienen la problemática identificada que es la deforestación de la selva amazónica, ¿sí? Sí, señor. Y ya en lo que me has hablado, identifiqué que tienen también identificadas las causas que están relacionadas con ganadería, con minería ilegal, con tala de bosques, ¿sí? Sí, señor. Eh, ahí pueden manejar el tema de actividades antrópicas en una sola causa, porque considero que hay otras también importantes que tienen que ver con el manejo y control ambiental por parte de las entidades del gobierno, ¿no es cierto? Entonces, por favor, para que dentro de las causas piensen en las tres más importantes y no dejen de Dale. lado el tema del manejo y control de las entidades ambientales. ¿Listo? Profe, entonces en la parte de la problemática sería solo colocar una sola causa. La principal, el problema que van a atacar, que fue lo que me Sí. dijiste de deforestación de la selva amazónica. Ah, Esa listo, vale, sería la profe. problemática. Y los otros Listo. que mencionabas ya son causas directas. Vale, profe. Entonces, ¿me regalas los nombres de tus compañeros? Harvey Bravo y Wilfred Rivera. Listo. Listo, profe, gracias. Gracias a ti. Por favor, me regalan entonces otra persona que quiera compartir la problemática, que quiera Sí, hacer el profe. análisis. Profe, nosotros tenemos planteada la contaminación y baja productividad del suelo debido al monocultivo de piña. Bien, Esta es la problemática que se presenta en la zona de Lebrija particularmente, ¿sí? Y pues es bien sabido por todos que ahorita hay un problema que se está derivando de la parte ¿de qué? De la contaminación por pesticidas o de plagas para erradicar plagas y pues baja productividad porque ni siquiera ya la piña está dando, ni siquiera ya los cultivos cítricos, que era la otra modalidad de cultivo que ejercía Lebrija hace mucho tiempo. Entonces, profe, ahí mi pregunta es,
las causas, las causas es, pues, uno, los químicos, ¿sí? El segundo, profe, ahí se podría, es que la solución ahí la podríamos orientar por muchos lados. Entonces, mi pregunta es, ahí sería hacer recolecta de las mismas industrias de Lebrija para realizar compostaje y con eso mismo realizar abono, no dependientes 100% de las avícolas, porque hasta donde tengo entendido ellos lo que hacen es abonar con pollinaza o con gallinaza, ¿sí? Y eso genera pues problemas de vectores como las moscas. Entonces, Y los mi pregunta ahí, o ya sería, ¿lo podríamos orientar o ligar directamente a la disminución de residuos sólidos municipales? Es decir, apoyado de herramientas municipales para, lo uno, bajar o disminuir la contaminación o la disposición de los residuos sólidos orgánicos al carrasco y aprovechar esas basuras municipales para realizar compostaje y llevar así, mejorar la composición del suelo de Lebrija, porque es una problemática que nos afecta económicamente, socialmente. Sí, es un municipio que es productor, y si productor 100% agrícola, y si el suelo, que es materia prima, se disminuye su calidad, pues no tendríamos a futuro una sostenibilidad y sustentabilidad, ¿no? Entonces no sé si por ese lado se podría plantear, era como la duda que Sí, me bueno, presentó. Carolina, tienes muy claro la problemática que vas a trabajar, la degradación de suelo debido al monocultivo de piña en el municipio de Lebrija, ¿sí, Sí, señora, Carolina? somos Bueno, 4, señora. bueno, degradación de suelo debido al monocultivo de piña en el municipio de Lebrija. Ese fue como la problemática que logré abstraer de lo que me acabas de decir. Ahí Sí, mencionas varias causas que ya las tienes también identificadas. Ahora, tienes dificultad en identificar las estrategias para dar la solución. sí, Entonces, como tú vas a plantear varias estrategias y dentro de una de esas estrategias está el tema del manejo de compostaje mediante el uso de todos esos residuos sólidos orgánicos que se están generando en el municipio, ¿sí? Dime si sí, estoy ese es el recogiendo bien la planteamiento. información. Sí, ¿Cómo? ese sería el planteamiento que De debíamos una de las montar. estrategias y creo que es la que le diste más relevancia, ¿sí? Sí, Bueno, en ese sentido, ahí hay un plan de acción que se tendría que pensar para implementar esa estrategia porque se tienen que evitar ciertos residuos que terminen contaminando el suelo como tal. Entonces, ahí hay una estrategia de manejo que cuando, si escoges esa estrategia, la tienes que plantear muy bien porque realmente los municipios en estos momentos no tienen, digamos, la educación ambiental de realizar una separación en la fuente, ¿no es cierto? Ahí yo creo que tú podrías enfocarte en restaurantes, en, industrialmente, por eso lo montaba, por en un ejemplo, las sector, avícolas. sí, Mira, por ejemplo, las avícolas, ellos están haciendo, escuchando a mis compañeros, ellos hacen mezcla. Yo tengo varias avícolas aquí cercanas a mi casa y ellos no les importa desechar, van plumas y tripas, o sea, hablando escuetamente, van todo revuelto. Lo que esperan son las crecidas invernales para ellos abrir compuertas con un químico y de ahí para abajo hágale. Eso es lo que sí, hacen. Así sí, ellos digan que cuando venga la ley, sí, ahí sí le aplican el químico como tiene que ponerse en solución y mientras viene la autoridad ambiental, todo funciona perfecto, pero eso no es el 100% de los días de una industria avícola, ¿sí? sí, Entonces mi propuesta ahí sería es proponerle, por ejemplo, a las avícolas, iría particularmente dirigido a ellos y es, en vez de darme, bueno, aparte de darme la parte del popó de las gallinas, que es la famosa gallinaza, o la pollinaza, dependiendo si son galpones de pollo o de gallina, esa parte de eso, pues
deme las salas separadas. Con las salas yo puedo hacer un compost que es alto en calcio para el suelo. ¿Sí? Entonces yo puedo realizar también compostaje de alas de pollo, de plumas, y esto ya son dos componentes diferentes. Una cosa es lo que me da el popó y otra cosa es la que me dan las alas. Como en base a la parte restaurante, pues entonces allá venían todos los orgánicos. Es como más enfocado a la disminución de los residuos orgánicos que genere la ciudad de manera grande, que son la industrial obviamente, ya obviamente con las casitas, si viene todas las estrategias de educación ambiental, aparte de eso, de inversión del Estado en cadenas de recolección, porque eso no hay rutas de recolección como tal estandarizadas, pero sí empezar de pronto generando la estrategia o la invitación es a la parte productora principal de Santander, que son las avícolas y las cadenas restaurantes, ¿no? Sí, perfecto. Esa es la estrategia que estaríamos... Esa sería la estrategia perfecta. Y realmente este proyecto, fíjate que surge esto es un proyecto que valdría la pena desarrollarse. Es un proyecto de alto impacto porque nosotros estamos dándole respuesta a necesidades de la población, no solamente es que estamos enfocándonos en varios sectores y en la comunidad en general realmente se vería beneficiada. Entonces, resulta interesante y valdría la pena, yo estoy compartiendo enlaces con ustedes, muchachos. Yo no sé si en este grupo les he pasado convocatorias que están actualmente haciéndose y valdría la pena pensar en formular el proyecto como tal y pasarlo a una de estas entidades que están continuamente haciendo las convocatorias. Te dejo Por con esa ahora, inquietud. profe, déjeme terminar el cursito de crecimiento verde, que con eso es que, de verdad, muchachos, el link que envió la profesora, ese curso es de 8 horas, es decir, cada módulo es de 45 minutos. Y en breve resumen todo lo que es planeación y gestión a nivel de lineamientos nacionales, ¿sí? Y pues me parece interesante porque lo certifica el mismo gobierno, entonces es una herramienta que tiene uno a favor para anexar a la hoja de vida. Y justamente realizan el planteamiento de este tipo de proyectos, que son proyectos enfocados a la línea de crecimiento verde, ¿sí? Y sustentabilidad y sostenibilidad. Entonces, pues, profe, por eso me salía esa inquietud. Y ya cierro acá, no sé si algún compañero quiere continuar. Necesito que me regalen los nombres de sus compañeros, porfa. Sí, Pablo Andrea Tolosa. Ah, bueno, profe, yo se los escribo por aquí, ¿vale? Por el WhatsApp. Listo. Okay. Listo. Buena idea de Carolina. Escríbanme los nombres por el chat, ¿listo? De sus compañeros y así no perdemos tiempo. Los que Profe, ya están escritos en general. Listo. Y también los que ya intervinieron y me dieron los nombres, no está de más que los coloquen en el chat porque me quedan de una vez registrados. Buena idea. ¿Quién más quiere participar? Fíjense que es importante que ustedes participen porque una vez estamos resolviendo todas las dudas que se están desarrollando en torno al trabajo que van a hacer. A ver, vamos a ver. Diana Marcela Gutiérrez. Diana Marcela Gutiérrez. Diana Marcela, ¿ha pasado con alguno de los grupos de ustedes? No. Profe, buenos días. Ella Buenos pertenece días. a mi grupo y somos con Alba Yamile Rivera y Diana Marcela Gutiérrez y estamos trabajando, mirando trabajar sobre el mal manejo que se le está dando a la gestión de residuos sólidos en la ciudad de Bucaramanga. Es decir, todo lo que implica desde la separación, recolección, transporte y disposición final en el relleno del Carrasco. Entonces vamos a trabajar sobre esa problemática. Mal manejo de los residuos sólidos. De la gestión que se le está dando en general a los residuos sólidos, que pues va desde la separación, el transporte, la
recolección y la disposición final en el relleno sanitario, que digamos que ahí incluya pues causas de educación ambiental, mirar toda la problemática que se tiene desde la separación en la fuente y todo lo que va a conllevar pues la disposición final, ya que por ejemplo acá en Bucaramanga diariamente se generan alrededor de 500 toneladas de residuos sólidos y pues el Carrasco, como se sabe, ha tenido muchas problemáticas, su ciclo de vida ya de hecho debería haber terminado y en estos días creo que se va a hacer de hecho una sesión para determinar el futuro porque pues está como que hasta noviembre que permitido recibir residuos sólidos, ¿sí? Entonces es como abarcar toda la problemática que lleva la gestión de residuos sólidos en general. Bueno, Norberto. Ineficiente gestión integral de residuos sólidos en el municipio de Bucaramanga, ¿sí? Todos esos Sí, puntos que menciona, eso se refiere a la gestión integral de residuos sólidos. sí, profe, exacto. Entonces sería adicionarle el ineficiente gestión, la parte negativa, ineficiente gestión integral de residuos sólidos en el municipio de Bucaramanga. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Creo que sería ese. Tú estás con Alba Yamile y ¿con quién más me dijiste? Alba Yamile Rivera y Diana Marcela Gutiérrez. Listo. Gracias. Listo, profe. ¿Quién más estaría pendiente para determinar la problemática? ¿O ya todos están bien? No, Bueno, profe. Pues ¿sí? nosotros tenemos, bueno, los impactos generados en los procesos que se llevan a cabo en la planta de sacrificio frigorío del municipio de Río Negro. Bueno, ya que genera una gran demanda en los recursos naturales y pues una notable problemática en la salud pública por las aves carroñeras, proliferación de roedores. Y pues esa básicamente es nuestra problemática. Espérate, es que Silvia, yo casi no te escuché. ¿Podrías acercarte un poco más al micrófono? Te agradezco. Que nuestra problemática estaría basada en los impactos generados en los procesos que se llevan a cabo en la planta de tratamiento, en la planta de sacrificio, perdón, frigorío, ya que estos generan una gran demanda en los recursos naturales y pues ha generado una gran problemática en la salud pública, ya sea por aves carroñeras o el incremento de la proliferación de roedores. Pues esa es la problemática así como que nosotros tenemos identificada. Me repites, es que como la verdad no se escucha muy bien, no alcancé a escuchar el sitio. Es en la planta de sacrificio. Planta de sacrificio. Sí, frigorío en el municipio de Río Negro. Ok. Planta de sacrificio. Repíteme el nombre. Sí, profe. Planta de sacrificio. Frigorío en el municipio de Río Negro. Frigorío en el municipio de Río Negro. Sí, profe. Bueno, cuando tú hablas de los impactos, tenemos que tener claridad que nosotros tenemos impactos negativos, impactos positivos. Entonces ahí tenemos primero que definir qué son impactos negativos. Ahora nosotros, esta planta está generando demasiados, o sea, los impactos negativos, según lo que acabas de decir, se están generando en varios recursos naturales, o sea, nosotros estaríamos hablando de aire, de agua, de suelo, ¿no es cierto? Casi que se vuelve una matriz de impactos ambientales, Sí. en la parte social, en la parte económica, biótica, abiótica. Sí, exacto. Entonces tenemos que pensar en una problemática, porque recuerden que ustedes van a proponer una estrategia de solución.
A no ser de que la estrategia de solución tuya sea generar un plan de manejo ambiental que contenga todos los programas para disminuir esos impactos que se han generado, Sí. que se han identificado. Entonces, te voy a dejar como esa inquietud para que lo pienses muy bien, porque fíjate que lo que me mencionas es como si ellos no tuvieran ningún programa ambiental de manejo de su proceso. Entonces, si lo que planteas es... Lo que pasa, profe, es que esa planta está abandonada. ¿Está abandonada? ¿No está funcionando? No está funcionando. No. Es un pasivo ambiental. Exactamente. ¿Qué impactos trae eso, esa planta de sacrificio abandonada en Río Negro? Entonces, ahí tendríamos que... regáleme 2 minutos para organizar las ideas. Ok. Yo podría... les comparto mis ideas. Yo puedo pensar en una problemática que se refiere a los impactos negativos generados por el pasivo ambiental planta sacrificio Frigorrío en el municipio de Río Negro. O puedo pensar en la problemática relacionada con el cierre inadecuado de la planta de sacrificio Frigorrío en el municipio de Río Negro. Les dejo como esas 2 opciones para ver para que ustedes puedan plantear sus estrategias. Porque yo creo que en las estrategias de cierre sería como más fácil manejar el tema. Mientras que los impactos negativos generados se estarían metiendo en una matriz de evaluación de impactos ambientales. Considero que el cierre inadecuado de la planta de sacrificio Frigorrío en el municipio de Río Negro sería una problemática como más fácil de enfocar al ejercicio que nosotros estamos desarrollando. ¿Cómo les parece? Bueno, profe. ¿Sí? Andrea, por favor, ¿me dejas en el chat tus compañeros? ¿Andrea o con la que está hablando, profe? Silvia. Silvia. Pero ustedes son compañeras, ¿no? No, con Andrea no. Qué pena. Mi grupo está conformado por Jessica Lorena Gil y yo, Silvia González. O sea, Jessica fue la que intervino ahorita hace un momento. Sí, profe. No fue Andrea. Ok, Jessica y Silvia, gracias. Entonces, de todas maneras me apuntan en el chat. Bueno, necesito continuar si no hay alguna otra intervención para que miremos rápidamente el tema de los objetivos. Todos tienen la diapositiva compartida, ¿no es cierto? Si la estamos viendo, sí. Sí, señora. Ok, entonces básicamente nosotros tomamos el mismo árbol de la simbología y del problema central de ese tronco se va a desprender el objetivo general. Lo mismo hacemos con las causas que se identificaron. De allí salen los objetivos específicos de mi proyecto.
Entonces, si yo tomo cada una de esas causas y le doy una respuesta, voy a generar un objetivo directo. Ahora, si yo tomo los efectos que me están generando estas causas directas, voy a obtener los fines directos. Vamos a pasar al tema de identificación de los objetivos. Esta diapositiva me parece interesante porque ustedes les plantea rápidamente cómo van a plantear ustedes los objetivos de este trabajo que están desarrollando. Básicamente ya tenemos problema central y causas. Ahora, ¿cómo convertimos ese problema central en un objetivo general o objetivos específicos con verbos fuertes? Establecer, implantar, ordenar, instalar, erradicar, reducir, aumentar, aplicar. Quiero que se den cuenta que cada uno de estos objetivos tienen en su verbo implícito un resultado que finalmente puede medirse, ¿sí? Y eso es lo que ustedes tienen que tener claro cuando propongan un objetivo, que finalmente ustedes piensen en una actividad, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, si el tema es que ustedes identificaron en el problema de la gestión de ineficiente gestión integral de residuos sólidos, entonces, ustedes dentro de las causas identificaron el tema de baja educación ambiental, o bueno, ustedes van a cambiar esa causa por, ahí tendríamos que empezar a cambiar esa causa por un objetivo que me lleve al cumplimiento de una meta. Y ustedes pueden pensar en talleres, en las actividades que van a hacer, por decir algo, que van a tomar el sector de trabajo identificado por sectores y van a empezar a trabajar con el tema de educación ambiental con respecto al manejo de residuos sólidos. Estoy como divagando un poquito en ese sentido porque lo que quiero es que ustedes se enfrenten a que cuando propongan un objetivo lo puedan cumplir. ¿Y cómo lo cumplen? Generando indicadores de cumplimiento. Ahorita en este trabajo no vamos a hacer un marco lógico porque eso es un poquito más complejo, pero sí nosotros llegamos hasta los objetivos y es importante mencionarles que si ustedes establecen un objetivo, ese objetivo tiene que tener un cumplimiento como tal en una tarea, en número de talleres, en un documento técnico que, por decir algo, se genere un plan de manejo ambiental para hacer una correcta gestión de residuos, por decir algo. Entonces, ustedes tengan presente que cada objetivo que planteen finalmente va a tener unas metas o cumplimientos, y si están elaborando un documento técnico, cada objetivo tiene que generar una conclusión a su proyecto de investigación o a su proyecto de desarrollo. Y en esa parte de conclusiones y recomendaciones, hacen el ejercicio de coger cada objetivo y entregar una conclusión de cada uno de esos objetivos, ¿sí? Este ejercicio es importante que lo hagan siempre cuando estén desarrollando proyectos. En mi caso, cuando yo les evalúo proyectos a los muchachos, proyectos de investigación, yo tomo la tabla, la hojita de objetivos específicos, objetivo general y objetivos específicos, y tomo la tabla de conclusiones. Y hago el ejercicio que cada objetivo tenga una conclusión fuerte en el documento técnico que están entregando. Y les cuento, muchachos, que muchas veces se pierden el norte y pierden la meta hacia donde está encaminado el desarrollo del proyecto. Por eso es que el primer punto dice que deben ser precisos y medibles, de tal manera que sobre ellos puedan diseñarse indicadores que verifiquen su cumplimiento. Deben estar redactados en tiempo presente o pasado y se debe evitar el uso de verbos débiles que no se comprometan con nada.
no indican un logro o meta y dificultan el diseño de actividades concretas en un tiempo determinado. Se recomienda utilizar verbos en infinitivo. Aquí tenemos esta diapositiva de cómo formular objetivos. Me parece muy pertinente porque primero identificamos el verbo, que es la acción que se espera realizar. Entonces aquí yo voy a indicar que el verbo es aumentar, incrementar, disminuir. El sujeto, el objeto sobre el cual recae la acción. Entonces, aumentar la cobertura de educación básica secundaria. Y la frase calificativa, que son los elementos adicionales de contexto o descriptivos. Aquí es donde establecemos la descripción hacia donde nosotros estamos enfocando nuestro proyecto. Entonces, este objetivo, por ejemplo, queda aumentar la cobertura de educación básica secundaria durante el periodo de gobierno. Fíjense que esta diapositiva ayuda mucho en lo que estamos diciendo y en que ustedes básicamente van a tomar la causa de su proyecto y la van a transformar, ¿no es cierto? Yo creo que aquí ya les queda clara la definición de objetivos de su documento. Este tema en esta diapositiva ya tiene que ver con los indicadores de cumplimiento, que era lo que les comentaba, pero yo les voy a dejar las diapositivas completas para quienes quieran ir de pronto más allá, pero realmente nosotros solamente estamos hasta acá, formulando objetivos. Posteriormente, nosotros nos vamos a, bueno, acá se identifican actores de problemas que fíjense que cuando nosotros empezamos a hacer los análisis, nosotros tampoco estamos identificando actores involucrados, tampoco lo vamos a hacer, pero sí vamos a hacer el análisis de alternativas. Aquí es donde ustedes me van a definir 3 posibles soluciones para la problemática. Y de esas 3 posibles soluciones, solamente desarrollan una, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene un análisis de alternativas, tiene 2 alternativas o 3 alternativas o aquí N alternativas, ¿cuáles son los criterios que me dan un indicador de cómo yo escojo mi alternativa más viable? De acuerdo al conocimiento, experiencia, contexto, prioridades del plan de desarrollo, bueno, capacidad institucional y preferencias ciudadanas. Este análisis de alternativas presenta estas prioridades del plan de desarrollo porque se refiere a los proyectos que yo estoy tratando de desarrollar por decir algo, en un municipio. Entonces resulta que en el municipio, en el plan de desarrollo municipal, que es para 4 años, se establecen unas líneas estratégicas de trabajo. Y ahí es donde donde ustedes analizan si su proyecto es viable o no. Hace poco me presenté a un concurso para aplicar al doctorado en ingeniería en la UNAM. Y resulta que mi propuesta muy chévere pasó. Pero les comento que cuando yo estaba realizando mi propuesta de trabajo, yo tenía que consultar el plan de desarrollo departamental. Y mi propuesta tenía que adaptarse a ese plan de desarrollo departamental. Y ahí fue donde yo empecé a mirar cuáles eran las prioridades. Una de ellas estaba la biodiversidad. Mi proyecto era sobre gestión integral del recurso hídrico, incorporando herramientas tecnológicas. Y resulta que ahí es donde empieza uno a darse cuenta que definitivamente este proceso que estamos viendo, todo está enlazado con un cumplimiento de las políticas nacionales, de las políticas departamentales y de las políticas del municipio, hacia dónde se encaminan las estrategias de trabajo de ese municipio. Con este diapositivo cierro la presentación para que a ustedes les quedara claro
que debían incluir unas estrategias y tomar una y desarrollarla. Escucho... bueno, y para cerrar el tema del concurso, pues presenté el examen de inglés y me fue muy mal. Así que también les recomiendo que estudien inglés, muchachos. Muchachos, los escucho. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas o ya les quedó todo claro?